Perfecto, entonces continuemos hoy con el estudio del libro de Gálatas y vamos a continuar entonces con el pequeño material que estamos preparando. Ya, ahí les estoy compartiendo la pantalla, posiblemente ya lo vean todos, ¿sí? Está ahí, intenté hacerle lo más grande posible. Entonces, bueno, nos habíamos quedado la anterior semana acá en el capítulo 3, ¿no es cierto? Habíamos comenzado el capítulo 3 que les había hablado básicamente, o sea, les había regañado pues el apóstol Pablo diciéndoles, no, Gálatas insensatos y tal. Y pues lo que habíamos visto es básicamente una forma, o habíamos visto la forma como es que Pablo está justificando lo que está diciendo, ¿no es cierto? Y habíamos visto que justamente lo que habíamos, más bien dicho, lo que habíamos anunciado es que el capítulo 3 y el capítulo 4 de Gálatas es justamente como el, si se quiere, el núcleo, el lugar en donde hay más argumentos por parte de Pablo para sostener lo que él sostiene, que es lo que ha dicho desde el versículo 1, que básicamente la salvación es por gracia, no por obras. ¿Ya? Entonces, la semana pasada vimos justamente este tema de la fidelidad y del ejemplo, digamos, o de los argumentos que da Pablo para sostener esto, ¿no es cierto? Esto de que se es salvo por como, utilizando el lenguaje de Pablo, ¿no? Por el oír de la fe y no por las obras de la ley, pues se ha dado algunos argumentos, ¿no es cierto? El uno, el de Abraham, básicamente, ¿no es cierto? Y después digamos, a partir de lo de Abraham, pues comenzó a explicar todo eso, cómo es que operó, digamos, todo el tema de Abraham, ¿no es cierto? Y de ahí nos quedamos finalmente este tema de que Pablo, justamente a partir de la experiencia de Abraham, de cómo fue justificado él, que es el mejor ejemplo para entender esto, lo que dice es básicamente cómo funciona la justificación, que Abraham no es que hizo algo, no tenía un abolengo, no tenía un antecedente nada que ver, sino simplemente fue alguien que Dios le escogió, decidió Dios depositar su fidelidad en Abraham, Abraham en función de esa fidelidad que él expuso, que él exhibió, ¿no es cierto?, que él demostró, es que fue justificado. Básicamente es eso, ¿no es cierto? Y que hay una cosa, digamos, que no lo vimos mucho la anterior semana, pero vale la pena decirlo, ¿ya? Y es lo siguiente. Abraham, ¿por qué es traído a colación? Por varias razones. Abraham es traído a colación porque, como recordamos, es el prototipo, aquí Pablo, digamos, lo utiliza como el prototipo de salvación. O sea, es la persona, alguien que no tenía nada que ver, ningún antecedente de Dios, de la ley, ni nada, ni ley había como tal, ¿no es cierto? Y Dios le escoge y todo lo demás. Pero acordémonos que, perdón, Abraham es como tal, además en el ideario judío, es el prototipo del pacto, es el prototipo del pacto. Entonces, aquí básicamente lo que Pablo también hace, hablando del pacto y todo lo demás, del convenio, entonces se sirve Pablo justamente de esta figura del pacto, ¿ya? Para comenzar a explicar algunas cosas más. Y va a ser un contraste y va a introducir justamente el tema, o un nuevo concepto, digamos, una nueva forma de entender la cosa, que es este tema del pacto o justamente el testamento, si se quiere, ya que es la palabra que está ahí detrás. Ahorita se me escapa en griego la palabra, pero la palabra que traducen como pacto, tranquilamente se le puede traducir como testamento, o sea, como lo que queda cuando, lo que nosotros lo llamamos, ¿no? Lo que queda cuando la última voluntad de una persona, o sea, el testamento, ¿ya? Es lo que traducen pacto acá. Diatiki, ya me acuerdo la palabra, diatiki, ya en griego. El pacto o testamento. E incluso vale la pena que sepamos, hay muchos estudiosos que se ponen justamente a dilucidar cuál es el mejor sentido de la palabra, si tanto pacto en el sentido de un contrato, o sea, de dos partes que convienen en algo, ¿ya? O si bien es mejor la palabra o el concepto de testamento, o sea, del concepto en el que una persona de manera voluntaria y unilateral decide dar algo a otra sin que medie la otra persona. O sea, es la diferencia entre contrato y testamento, básicamente. Entonces, lo que llegan a la conclusión básicamente es que ambas son válidas, ¿ya? Más bien dicho, quiero decir, o sea, ambos significados tiene la palabra diatiki. O sea, se puede utilizar tanto como contrato como testamento, ¿ya? Pero ahí hay que ver en cambio cómo lo utiliza Pablo. Y al parecer Pablo lo está utilizando más bien en el sentido de testamento. Lo está utilizando en el sentido de que Dios, de manera voluntaria,
y, como se dice, unilateral, está dejando un conjunto de promesas, ¿ya? A alguien. Entonces eso es importante, digamos, que lo entendamos, ¿ya? ¿Por qué? Porque este concepto de pacto es uno que cruza, digamos, también es transversal a toda la Biblia. No sé si ustedes se acuerdan, justamente desde Abraham es al que se le hace, como se dice, ¿no? Al que se le hace la promesa de la simiente y todo lo demás. Entonces, Pablo introduce este concepto del pacto, pero no como hablando de un término más, sino justamente como como un sinónimo de la promesa, como un sinónimo de la salvación, etcétera. ¿Ya? Eso básicamente. Como contraste igualmente a lo que hemos estado hablando de las obras de la ley y todo aquello. ¿De acuerdo? Entonces, si retomamos desde el 15, ¿no es cierto? Dice, hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, entiendas, un diatique, y le voy a poner aquí con cursiva, nada más para que resalte. Pacto. En griego. En griego, ¿cómo suena? ¿Cómo suena? Diatiki con K. Diatíquico. Diatiki. Kiko. Diatiki. Ah, diatique. Sí, dije con K, no con K, ajá, Con K. con K. Entonces, un pacto, ahí le puse entre, bueno, para ponerle mejor, pongámosle un testamento, mejor dicho, un testamento, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. ¿Ya? Y esto, por ejemplo, siempre ha traído, de hecho, mucha cuestión porque en realidad no es cierto. Porque un testamento, en realidad, desde tiempos antiguos y un contrato siempre se puede añadir, siempre se puede modificar. Nadie lo invalida. ¿Ya? Y por eso es que algunos dicen esto no es tan cierto. No es tan cierto y posiblemente Pablo se refiera a un tipo específico de contrato y así es. ¿Ya? Que posiblemente por el paso del tiempo ahorita ya no hay chance de cómo reconstruir a lo que se refería, pero digamos en términos, si soy muy técnico, muy específico, lo que dice aquí Pablo no es cierto. ¿Ya? Sin embargo, la idea que está detrás de Pablo es justamente que algo que ha sido ratificado, que alguien ha dado de su propia voluntad, ya no se puede modificar. Es la idea que está detrás, en todo caso. Entonces dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Ahora, aquí fíjense ustedes que utiliza de manera, digamos, indirecta la palabra testamento, pacto, que traducen ahí, con promesas como sinónimo. Ya, para que no nos perdamos, porque entre paréntesis, Pablo tiene esta forma de hablar. A veces dice pacto, a veces dice promesas, o introduce un concepto y después va hablando de lo mismo, pero con otros términos. Entonces aquí testamento, Pablo es lo mismo, le equipara a las promesas. ¿De acuerdo? Entonces dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Dice, y no dice las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Y aquí es una cosa, esto que está haciendo Pablo aquí es importantísimo por una razón, ¿ya? Es muy importante por una razón. Si nosotros leemos Génesis, esto está en Génesis 15, ¿cierto? Si nosotros leemos Génesis 15 y leemos todo el capítulo, lo que le está Dios prometiendo es un hijo, ¿sí o no? Lo que Dios le está prometiendo es un hijo. Cuando dice simiente, es Simiente es el hijo, ¿ya? Y lo que siempre he entendido, y no necesito ser teólogo para darme cuenta de eso, la forma más llana de entender la promesa de Dios es que Dios le estaba prometiendo a Isaac. Eso es la voy. Entonces, es lo que yo puedo entender, digo, de manera literal, o sea, sin necesidad de meterle qué estará tratando de decir ni nada. La forma más sencilla de entender eso, de Génesis 15, es Dios le está prometiendo un hijo. ¿Ya? Acuérdense incluso todo como normalmente se suele enseñar eso, de que Dios estaba formando un pueblo y necesitaba no sé qué, entonces le promete a Abraham un hijo y del hijo después salen como las multitudes de las estrellas, que es lo que le promete, ¿ya? Entonces, pero el asunto es que aquí Pablo lo entiende de una manera un poco más profunda y dice lo siguiente, lo que está pasando, lo que dice básicamente como un gran paréntesis, ojo, esto es como un gran paréntesis, a la vez que está explicando su tema de que somos salvos por fe y no por obras, que somos salvos por gracia y no por obras, está explicando Génesis 15 además, por eso es un enorme paréntesis, y esto no valía la pena que pasemos de largo. Entonces, ¿qué está diciendo? Lo que pasa es que dice, es como que se estuviera diciendo, ¿no? Allá en Génesis 15, cuando ustedes se acuerdan de que Dios le hizo la promesa, cualquier persona así de corrido piensa que Dios le está prometiendo a Isaac.
que la simiente que Dios le está prometiendo es Isaac. ¿Ya? Y sí, diría Pablo, en un lenguaje muy primitivo, digamos, muy primario, evidentemente se está refiriendo a Isaac, o sea, a la promesa de que Dios le iba a dar descendencia, simiente, ya le iba a dar un hijo. Acá dice él, la cual es Cristo. Exacto, pero ¿por qué Pablo dice la cual es Cristo? Lo que Pablo entiende es que fíjense ustedes cómo es que él entiende el llamamiento de Abraham. Si nosotros vamos allá a Génesis 13, cuando le dice, ven, deja el famoso lejano, déjate de tu tierra, de ti mismo, de tu parentela, y de toda la tierra que yo te mostraré, eso, Pablo lo que le está entendiendo es no solo como el momento de la historia del pueblo de Israel, no. Pablo lo que está entendiendo es que ahí comenzó algo más. Y lo que está diciendo con lo que pasó en realidad con Abraham, más allá del hijo que tuvo y todo lo demás, y que fue el inicio del pueblo físico, si se quiere, lo que en su momento fue y todo lo demás, lo que estaba pasando allá es el inicio de la concreción de algo más importante, de algo más trascendental, que es justamente lo que dice aquí, la promesa. O sea, la forma que nos dice Pablo es, no se pierdan lo que está pasando, lo que pasó allá en Génesis con Abraham es solamente un ejemplo o es, digamos, el testimonio que Dios puso no solo para contar la historia de cómo una persona llegó a ser muchas, de cómo en la vida una persona que en un momento fue estéril pudo después tener un millón de descendientes. Ya, que eso le puede pasar a cualquier persona. ¿Ya? Ya, eso puede pasar a cualquier persona del mundo, o sea, independientemente de que sea creyente o no. O sea, eso de que una persona viejita pueda tener un montón de hijos, eso puede pasarle a cualquier persona, es lo que quiero decir. Pero, ¿qué es el plus? ¿Qué es lo importante? Lo que está diciendo acá es que justamente a Abraham le fue revelada, si se quiere, la promesa. Es diferente. O sea, lo que le pasó a Abraham no es solamente que le dijo, Abraham, te voy a dar un guagua. No, sí, pero no solo eso, sino que además lo que Dios le dijo a Abraham es, te voy a dar la promesa. O sea, a ti, primerito, te voy a dar la primicia, como si estuviera eso y solo parafraseando, ¿no? Voy a darte la primicia, es decir, la exclusiva, digamos, de lo que va a ser la promesa. Y ni siquiera te lo voy a dar a ti, te lo voy a dar a tu simiente. Y ahí viene Pablo y dice, si es que es así, diría Pablo, ¿no? Si es que es así, que no es que estaba hablando solamente de que iban a ser de pronto fértiles de ahí en adelante, ¿no es cierto? O sea, no es una cuestión biológica, ¿ya? Sino que está hablando de una cosa más fuerte, más importante, no podía descansar eso en un humano. Si lo vemos. Entonces, por eso, dice Pablo, la simiente por algo está en singular. Porque si fueran los hijos en el pueblo, en Isaac y en adelante, diría las simientes. Pero como está en singular, no es cualquier simiente. ¿Ya? Porque si fuera así, Abraham tuvo después muchos hijos. ¿Ya? Pero aquí se habla de una, la simiente. Y dado que la simiente recibió la promesa, que la promesa es todo eso más grande, no podía la promesa descansar en un ser humano. Por lo tanto, lo único más lógico que ve Pablo es en donde debe descansar la promesa es en el Mesías. Y esa es la simiente. Entonces Pablo por eso dice, es que por eso dice la simiente y no las, porque la promesa no fue hecha, no descansó o no reposó o no fue dada en virtud de seres humanos, fue dada en virtud de Dios. O sea, Dios mismo se puso, como diríamos más adelante, no dice en otra parte del valor, Dios mismo no tiene otro más grande por qué jurar, juró por sí mismo. Es básicamente esto, o sea, Dios vio que la única forma que podía hacer para salvar al mundo y a cualquier persona es que descanse sobre sí mismo, o sea, Él mismo hacerse cargo de todo. Porque si dejaba algo, un chiquito, que descanse, que sea responsabilidad de un ser humano, se fregaba. O sea, no era viable. Eso es lo que está diciendo aquí Pablo. Eso es lo que está diciendo aquí. O sea, fíjense que Pablo está pensando, como les decía la otra vez, Pablo está pensando en muchas cosas. Y cada palabra, digamos, que escoge es meticulosa. Y toca como irle desenmarañando lo que está pensando Pablo.
¿ya? Porque, ya les digo, esto sería el ejercicio que estarían haciendo los hermanos que llevaron la carta. Porque no crean que, como siempre les he dicho, ¿no? Hagamos el ejercicio siempre. No es que Pablo escribió la carta o dictó la carta y llegaron los hermanos corriendo y dijeron, a ver, lean la carta, esto dice Pablo, no, a ver, oh Gálatas insensatos, lara, amén. Clarito está, no entendieron, a ver, leamos otra vez. No, sino que había una dinámica de lee y te explico, y los otros fueron lo suficientemente capacitados para defender no solo la carta, sino el evangelio. ¿Ya? Y eso es el trabajo que más o menos estamos tratando de hacer ahora, de entender más en el fondo lo que dijo Pablo. Y ahora vemos por qué. Y eso es lo que queremos decir. Lo que está diciendo aquí Pablo en el fondo es algo que es muy intuitivo para todos nosotros, pero hay que ponerle mucho cimiento. Y el asunto es, nunca la promesa de salvación de Dios descansó sobre una persona. Nunca descansó y nunca pudo descansar. Y ahí es cuando choca contra un pilar justamente del pueblo judío. Porque el pueblo judío asume que Abraham era justo antes de que Dios le llame. Y que por cuanto Abraham era justo, es que Dios le llamó. Incluso mucha tradición después de Abraham, hay un libro, por ejemplo, incluso que lo explica, que explica justamente el pensamiento judío y hace un recorrido de cómo era la perspectiva de Abraham, o sea, cómo era la percepción del pueblo judío hacia Abraham. Y claro, cuando uno lee la Biblia, solo lee la Biblia, uno le entiende como el mérito de parte de Dios. O sea, Dios le llama a Abraham y le dice a Abraham, deja tu tierra, tu parentela, todo lo demás. Pero después, con el paso de los tiempos, pues eso se va reinterpretando en el mundo judío y terminan diciendo, no, lo que pasa, dicen después, pero con el paso de mucho tiempo y muchas interpretaciones va mutando eso, y lo que ahora se dice es que Abraham era alguien tan inteligente, tan preparado, tan justo incluso, que Dios o sea, no había otro, sino como que incluso lo que llegan a decir es que Abraham tenía tanta capacidad y tanta justicia, por así decirlo, que él le encontró a Dios. Y por cuanto Abraham le encontró a Dios, Dios le dijo, tú eres. Pero miren cómo es que esto, fíjense que se escucha muy bonito y es muy meritorio para Abraham si así hubiera sido. Ya, a muchos convence, e incluso eso es lo que se amparan, justamente incluso en el tiempo del Señor Jesús. ¿Se acuerdan cuando les dijo a los fariseos, ustedes dicen que son hijos de Abraham? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en el pensamiento judío Abraham tiene todos los méritos para ser salvo. Esa es la trampita que hay ahí. Y lo que Pablo dice es, no, nada que ver. Nada por mérito. Abraham no tuvo ningún mérito. Y eso es un golpe fortísimo. No nos gustan los judíos. Claro, ¿qué les va a gustar? Que es como que si nosotros acá dijéramos, no sé, en nuestra independencia, Simón Bolívar fue un aprovechado. Alguna cosa así sonaría. Que sí. No, pero alguna cosa así sonaría. Ya, o sea, como que se metan con algún prócer, así. Ya, como que si comenzáramos a verle las costuras a Simón Bolívar, alguna cosa así, ¿me explico? Ya, algo así suena cuando Pablo dice, y Abraham no fue justificado sino por la fe de Dios, por la fidelidad de Dios es que fue Abraham justificado. O sea, lo que le está diciendo a los judíos de esa época y de hoy le está diciendo, oigan, olvídense de que Abraham tuvo algún mérito. El mérito aquí es solamente de Dios. Y ahí les dice, ¿por qué? Porque la promesa ni siquiera fue hecha a Abraham, sino a su simiente. Y no dice simientes, dice una. Pero dice, a Abraham fueron hechas las promesas. Claro, pero no es que solamente a él, digamos. O sea, A la persona. exacto, no es que recayó a él. Y eso es lo que está enseñando Pablo. Lo que Pablo dice es, eso hay que entenderle bien. Porque si yo lo entiendo mal, termino diciendo que Abraham tenía exageradamente méritos para que Dios le deba la salvación. Y tanto, o sea, ¿por qué? Fíjense ustedes, o sea, fíjense cómo es el pensamiento, ¿no? O sea, lo que dice toda esta forma de pensar, que puede ser judía, incluso hasta cristiana, aunque no lo crean, es que como Abraham fue tan justo, Dios le dio la promesa, o sea, y tan grande es el mérito de Abraham, que por solamente desde Abraham, toda su descendencia es salva. Sí, sí han escuchado esto. O sea, si es que ese pensamiento se razona, que incluso ya está ahora, ¿no? Por un mal versículo de Romanos, ¿no? Mal entendido, que decir, por un versículo mal entendido de Romanos, se piensa que los judíos son salvos por elección, Por elección. ¿ya? Entonces, por ejemplo, eso sería, si uno rastrea el hilo, es pensar que Abraham tuvo tanto mérito que ganó la salvación para toda su descendencia, independientemente de cómo viva.
Esto suena raro. ¿Me explico? Entonces, por eso Pablo aquí se está metiendo con la raíz. Claro. Entonces, a la vez que dice, a ver, acordémonos del primer salvo, por así decirlo. Del primero que hay evidencia de que Dios le haya salvado y que Dios haya hecho un antes y un después. ¿Ya? ¿Cuál es Abraham? Abraham. Y a él, porque a él se le da, en virtud de él, digamos, se le da la promesa, pero lo que Pablo está diciendo es, no piensen que se le dio a Abraham y que a partir del mérito de él corre para adelante. No, sino que con Abraham fue el prototipo de. Eso es lo que está diciendo. Con él, así como pasó con Abraham, pasa con todos, judíos y gentiles. Eso es lo que está explicando Pablo. ¿Por qué? Porque Abraham era una persona gentil, o sea, no tenía ningún abolengo de justicia ni de nada, o sea, nació en Caldea, en Cush. Caldo. En Cush, ¿qué justicia va a haber ahí? Sino la que tenían ahí, quizá el código de Hammurabi y así eso, o algún proto código de Hammurabi, alguna cosa, algunas normas éticas tendrían. Pero justicia, como decir, voy a hacer en ese tiempo los sacrificios, a dedicar el diezmo, alguna cosa así. No, tenían otros dioses, o sea, que tenían toda otra Y cultura. ahí en esos tiempos hablaban, ¿qué idioma hablaba? ¿El caldeo o hebreo? Caldeo seguramente. Alguna suerte de acadio tal vez. Hebreo no, hebreo viene mucho después. Exacto. Entonces hablaba incluso eso, otro idioma, otra cultura. O sea, era una persona, Gentil. lo que hoy llamaríamos gentil, quizá. O sea, una persona que no tenía nada que ver con Dios, Ni con el pueblo ni de con el Dios. pueblo, que no había. O sea, tal vez su antecesor ahí, un tatarabuelo sería Noé, pero ya desde Noé hasta Abraham Se se perdió. perdió, aunque posiblemente Noé seguía vivo mientras estaba Abraham, pero no es que hubiese Ese nexo. ese nexo, ¿ya? No es que había ese nexo, no es que decían, ay, voy a aprender la Torah con Noé, porque no habían Torah. Y además ya teniendo el vínculo con Dios, Dios le enseñaba. Pero eso es lo que quiere decir básicamente. Entonces, aquí justamente es lo que dice. Entonces, primero recapitulando, lo que dice es lo que pasó con Abraham fue un testamento, porque no me dio parte de Abraham, o sea, Abraham no puso un gramo de nada, no puso una pizca de nada de sí, y todo lo que Dios le prometió era tan grande que no podía descansar sobre cualquier ser humano, sobre ningún ser humano. Por lo tanto, descansó sobre la simiente. Y la simiente aquí, Pablo, lo que nos está diciendo de otra manera, dicho de otra manera, es, entiéndase, la simiente es un concepto bíblico, es un término teológico, si se quiere. Que la simiente no es otra cosa sino otro nombre del Mesías. Así que Dios hizo descansar en sí mismo, básicamente, toda la promesa. ¿Ya? Eso es lo que quiere decir. Entonces aquí abre otro paréntesis en el 17 que dice, esto pues digo, el pacto, el convenio, el testamento, las promesas, fíjense hablando en lenguaje de Pablo, ¿no? Las promesas ratificadas por Dios para con Cristo, la ley que vino 400, entonces aquí tocaría leer esto porque es medio confuso si uno lee así. Diría, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo no es invalidado por la ley que vino 430 años después. Eso es lo que quiere decir, porque si no es como que... Pero, pero acá dice no abroga. Por eso, dice, leámosle desde la coma. La ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. Claro. ¿Ya? Solo que si uno lee de corrido uno tiende a perderse. Pero la idea es clara. El pacto, las promesas que Dios dio, o sea, que Dios hizo descansar o reposaron sobre el Mesías, o sea, la forma de salvación es lo que quiere decir, ¿no es cierto? O sea, la salvación, el concepto de salvación es lo que descansó no en Abraham, sino en la simiente. En Cristo. ¿Me explico? Eso es lo que quiere decir. O sea, lo que está diciendo es el mecanismo de salvación. ¿Ya? El mecanismo, o sea, el cómo ser salvo, eso es la promesa. El cómo ser salvo descansó no en la simiente de Abraham, o sea, no en la descendencia de Abraham, no en la sangre, en el ADN de Abraham. Lo que descansó es en el Mesías. Si se quiere, no en el ADN de Abraham, sino en el ADN del Mesías. Eso es lo que quiere decir, ¿sí me explico? Por eso es que mal se haría si es que cualquier persona dice, no, es que Abraham, todo, cualquiera que tenga un ápice de ADN de Abraham, debería ser salvo. ¿Y por qué No, dice 430 años? porque desde Sí, Abraham hasta desde que se dio la Abraham ley, hasta, Hasta cuando llegaron. hasta el Sinaí más o menos. hasta Moisés. Ajá, Desde Abraham pasaron 430 años. ajá, según Gálatas. Dice, entonces,
El pacto, ¿no es cierto? Dice, a este pacto, la ley que vino después no lo abroga ni nada para invalidar la promesa. ¿Ya? Dice, y aquí abre una razón adicional, una razón subsidiaria, digamos, que es porque si la herencia, fíjense que está hablando en términos de testamento, testamento, herencia, promesas, es lo mismo, ¿ya? La herencia es por la ley, ya no es por promesa. Está hablando, ojo, en términos humanos. Entonces, y eso es algo lógico. Si es que una ley me dice que me corresponde algo, ya no es porque alguien me lo dio. Es lógico, es súper, súper evidente, ¿no es cierto? Dice, pero Dios la concedió a Abraham mediante promesa. O sea, lo que quiere decir aquí es una cosa que también puede ser chocante, ¿ya? Y es que fíjense ustedes, nosotros por lo general solemos también y hemos aprendido eso, ¿no? La ley eterna y no sé qué, ¿no? Aquí está subyaciendo una idea de que hay algo que trasciende a la Torá, ¿Y qué es? la promesa, pues. Trasciende a la promesa. Claro, va más allá de la Torá. O sea, ¿qué es más grande que la Torá? Pero en la Torá se habla también del Señor. Claro que sí, pero ahora vamos, exactamente. Entonces, fíjense, esto es otro shock. Dice, mire, pero dice, si la herencia es por la ley, ya no es por promesa, obvio. Ya. O sea, si la herencia, una herencia, por término no tiene que ser, o sea, por definición, no una ley, una herencia no puede ser por ley, ¿ya? Pero en todo caso dice, si la herencia, si las promesas, la salvación, pues, es por ley, es por la ley, ya no es por la promesa. Entonces, ¿qué quiere decir? Lo que va a decir es lo mismo, la ley no salva, Claro, es lo que está diciendo. La ley no salva, lo que salva es la promesa, claro. ¿ya? Entre otras razones, ¿por qué? Porque acuérdense que lo que diría Pablo acá es, lo que dice Pablo acá es, entre otras cosas, la ley vino después. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Qué fue primero, la promesa o la ley? La promesa. O sea, primero hubo el mecanismo, digamos así, de salvación, y después vino la ley, que si se quiere, tiene otra función. Ahorita lo vamos a ver, ¿ya? Pero ¿qué fue primero? La promesa. Ya, es como decir ahora que justo estuvimos haciendo un tema con unas máquinas, ¿no? Es como decir, ¿qué fue primero? ¿El manual o la máquina? ¿El manual? La máquina. La máquina. A ver. Ya, más o menos. La máquina se la construye como un manual. ¿Como un manual o sin manual? No, Como un manual. no, pues. ¿Cómo? A ver, ahí piensan, a A ver, ver. ¿qué fue primero, por así decirlo? ¿El manual o la máquina? La máquina, el manual de la máquina, que es. La máquina. Que la máquina puede tener cambios. Y si es que ya existe un manual. No, o sea, por lo general viene Es que primero hay siendo la una- máquina. No, la máquina. Por es eso la primero es primera. la Claro, Porque Y luego el manual de uso, por eso el manual de uso. exacto, porque el manual explica cómo usar la máquina, Y es lo luego, mismo. En cambio, verás, en la construcción de la máquina no entra manual. No hay porque no hay máquina Porque todavía, no hay- pues. sí. Pero una vez que está construida la máquina, el constructor, el que hizo, Dice, le yo sé cómo enseña funciona eso, esto y y ahora eso te es digo manual. cómo funciona. Eso es la Torah. Entonces, la salvación es, valga siendo el ejemplo, es la máquina. Ya. La máquina de salvación, digamos. Entonces, después, ¿qué fue primero? La máquina. Entonces, primero hizo la máquina para pasar, imagínense que es una máquina y procesadora. Por un lado entró una personita condenada y pecadora, salva. le mete por esa máquina y Y sale sale. salvo. O sea, pasa ¿Ya? por la Pasa promesa. por esa promesa, pasa por la fidelidad del espíritu, etcétera, 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 y sale salvo. ¿Ya? Entonces, ¿qué hizo Dios primero? La máquina. Y la ley viene después. Y después la ley viene siendo el manual de cómo opera esta máquina. Ah, esta O sea, la Ya, salvación para básicamente. la promesa. Exactamente. Entonces viene una persona que es inconversa, pecadora, gentil, como le queramos llamar. Y Dios dice, a esta persona no hizo nada, simplemente yo quiero. Y le pasa por la máquina, le mete, digamos, le mete en la Yo le máquina. adopto eso. Exacto, a la máquina, nombre que queramos, salvación. Entonces opera la máquina y la persona sale de pecadora, sale justa, o sale santa. De injusta sale justa, etc. Justifica. Y ahora le da el manual que Y es la ahora norma. al que viene acá le dice, toma el manual y ya sabes cómo operar en esta nueva realidad. Eso sí debería ser una especie de
Podría ser, ahí ya no doy. Si es que Una alguien se vez, anima. no sé si me permite contar este caso. Una vez, bueno, nosotros teníamos un taller, digamos, grande en Montecristi. Ajá. Ese taller grande era de metalmecánica y todo eso. Y entonces una vez un hermano me dice, vea, aquí podemos hacer cualquier máquina. Ujú. Podemos hacer cualquier tipo de máquina. Así me dijo. Le digo, y si hacen cualquier tipo de máquina, ¿vienen ustedes o podrían hacer una máquina en donde se meta a un pecador y que salga al otro día, al otro lado, que salga salvo, santo? Y me dice, sí tenemos eso. Mm. Así, sí tenemos. Oh, Es toda esta estructura que tenemos. De aquí han entrado cuántos gentiles, dice, cuántos impíos Al taller. al taller, entran a aprender el oficio y entre todo el trabajo que van haciendo, es raro que alguien no salga convertido. Al final, claro. Porque aquí le damos testimonio, aquí le enseñamos a vivir, aquí le enseñamos el amor de Dios, a más de enseñarle la profesión que va a optar, que va a tener. Entonces me decía, toda esta infraestructura es la máquina esa, me decía. Claro. Entonces podríamos estar bien aquello de somos salvos por gracia, pero ahí viene el manual. Y Exactamente. entonces ahí nos va formando a nosotros. Ah, sí. Ahí nos va educando, nos va instruyendo con la ley. Sí, exacto. Entonces, podría ser, ahí, si es que alguien lo sabe, yo ya no doy. Pero básicamente es esa la idea. O sea, como fíjense ustedes, ya fluyó. Entonces, para que no pensemos, ahora también vale la pena, ahora fíjense que se puede pensar en esto, ¿no? En esa época a Pablo le tocaba hacer esto con cartas. Ya, pero la idea es esa. O sea, alguien que no era salvo se mete a un sistema, algo pasa que después sale salvo. Entonces, ese algo llama gracia, llama promesas, llama testamento, llama, ¿cómo es? Oír por la fe, etcétera. O sea, es eso. Un Ya. encuentro con el Un Señor. encuentro con el Señor, el día que yo Acepte a Cristo. acepté a Cristo, pasé de muerte a vida. Eso es de lo La que estamos gracia. hablando. La gracia, o sea, es eso. Es eso. Es esa forma, el mecanismo, la máquina, hablando ahora. La máquina que hace que un converso pase a ser converso, que un gentil pase a ser creyente, que un pecador pase a ser salvo. pero de ley necesito el manual. Exacto. Entonces ahí viene el asunto. Entonces, Sin el manual se queda. exacto. Entonces fíjense ustedes. Precisamente, entonces ahora para nosotros que al menos ya tenemos un chance más de conocimiento, uno diría, ¿y entonces el manual para qué? El manual ¿No es cierto? Si uno diría, sí, ¿por qué? ¿Por qué es esto? Porque nosotros a veces nos perdemos de una cosa, y ya lo dijimos hace unas semanas, pero vale la pena recordarlo. El hecho de que Dios haya comenzado con Abraham y toda su descendencia haya tenido algún conocimiento de Dios creó una ilusión. Y creó la ilusión de que todos eran salvos. Pero no necesariamente. Acuérdense, ahí hubo un Acán, hubo un Coré, hubo unos cuantos que se fueron revelando, Datán y Abiram, o sea, hubo un montón de gente que se fueron revelando en el camino, con todo y ser descendientes de Abraham. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Y sin ir muy lejos, en el tiempo del Señor Jesús, los mismísimos fariseos les dijo, ustedes son hijos de su padre el diablo. O sea, ustedes salvos no son, les estaba diciendo. Yo puedo ser hijo de Abraham. Claro, De estas piedras puedo claro, ser. cualquiera, exacto. Entonces, fíjense ustedes, ¿qué pasó? El asunto es que como Abraham y toda su descendencia, después ya con la ley y demás, tuvieron el conocimiento del manual, ¿cierto? Pensaron que por esa práctica, por esa vivencia, ya estaba. Entonces decir que la gente en el transcurso del tiempo no operó aquel encuentro con Dios, aquella relación con Dios primera que le cambia, Ajá. para luego entonces asumir con la ley la forma de vida que debe tener. Exactamente. Creyeron que coge la ley y comienza a vivir así sin tener el encuentro con Cristo, Exacto. sin tener el patrocinio de Dios. Entonces quisieron con la ley vivir así sueltos. Exactamente. O Pero sea, sin la gracia,
Solo con la ley, imposible. No da pie con bola. O sea, se quedaron solamente con el manual y se olvidaron de la máquina. Claro. O sea, hablando ya en términos muy cotidianos nuestros, es lo que pasa lastimosamente cuando ya hay una segunda, tercera generación de cristianos. Y se han preguntado a veces, ¿no?, por qué, incluso hasta con grandes líderes, ¿no?, lastimosamente pasa, que llega un tiempo en el que, un momento en el que un nieto, un hijo, un nieto, comienza yendo a la iglesia, siendo cristiano, lo que sea, y después termina en cualquier otro lado. O sea, ¿por qué? Una de las cosas es porque se supone que porque nacen en un hogar cristiano y todo lo demás, ya está. Y no, y se olvidan de que de que Dios tiene que ocurrir en cada persona. Aunque sea hijo del Así más sea- grande pastor o predicador. Así sea hijo de Moisés. Claro. Todos pasamos por ese proceso. Todos. No, y Tenemos- eso Nadie requiere se salva. como Claro, es sin como... que pase todo esto, Claro. o va a ser que se opere, pero opere mal. Exacto, o que haga por hacer, o sea, por obligación, o sea, sin conciencia, sin nada, que es lo que le pasaba al pueblo. O sea, ¿por qué el pueblo muchas veces se fue? Porque llegaba una generación que heredaba una práctica, pero no nunca hubo tenía- conciencia. No tenía este encuentro con Dios. Exacto. Es lo No que la pasó, por ejemplo, o sea, conocía. por así decirlo, ¿no? Mi papá, Dios bendito, conoció al Señor hace 50 años. Pero no por eso es que yo ya nací salvo. No, La salvación después no yo tiene- de guagua tuve y el Señor me llamó. Y cuando Dios nos concede un guagua, pues ese guagua Dios tendrá que salvarle. Claro. ¿Ya? O sea, y el guagua tendrá que ser salvo. Uno está en la obligación de enseñarle, de encaminarle. Pero a la larga, el que salva es Dios. Tiene que tener ¿Ya? un encuentro Tiene que personal tener. con Dios. Y eso no le puedo dar haciendo yo, Así es. ni a mi esposa, ni a nadie. Yo a lo mucho lo que puedo hacer es predicarle bien, por así decirlo, instruirlo. Pero de ahí a que sea salvo, solo porque yo soy salvo, No, no. es Eso hereditario. no se hereda. Ya, eso no se hereda por mí. Eso se hereda de arriba, si se Es quiere. una herencia. Exactamente, es una herencia. Entonces, fíjense ustedes, aquí por ejemplo yo soy la segunda o tercera generación de cristianos de mi familia, ¿cierto? Mi abuelo fue cristiano, mi papá es cristiano, ahora soy yo. Soy tercera generación. Entonces, por ejemplo, yo nací ya en un ambiente cristiano. No tuve, como muchas familias, de la transición, ¿no? De que pasaron de ser católicos, lo que sea, a ser cristianos. Hubo esa transición de que tal. No hubo esa transición. Yo nací en un ambiente con alabanzas, de un domingo al culto y cosas por el estilo, ¿ya? Pero eso, como les decía, no garantiza que yo era salvo. No garantizó. ¿Qué garantiza que sea salvo? Que Dios ocurra. Entonces, pero imagínense, ¿qué pasaba si es que una persona nace en ese sistema, en esa práctica? Cree que por nacer en esto ya es. Puede y creer se eso. olvida. Y se pueden olvidar. Entonces, Claro, es lo que es suele lo que pasar. pasó Qué con- bonito, qué bien educadito el guagua, la típica. O sea, pensando como cualquier persona, como diría, hablando en términos humanos. ¿No? Es porque piensan que el papá es médico, el guagua también tiene que ser médico. Claro, ¿quién dice? ¿Me explico? Lo mismo. Entonces, ¿qué pasa cuando toda una generación, todo un pueblo ha venido con tradición de añísimos, o sea, de generaciones de una práctica que evidentemente está basada en la Torah? Entonces se crea la ilusión de que por cuanto practico lo que un salvo practica, entonces soy salvo. ¿Me explico? O sea, es como que si yo durante toda mi vida, no sé, por imitación, por lo que sea, me vestí ¿qué les digo? Así sería el ejemplo. Espérate, como que si yo me hubiera vestido toda mi vida desde que salí del colegio, me puse un mandil, me puse unos, ¿cómo se llama estas cosas? Un estetoscopio y todo lo demás, y de pronto por alguna razón me involucré en un hospital, alguna cosa, y por eso pensar que ya soy médico. No. O también puede ser, ¿no? El caso nuestro, digamos. Yo soy abogado. Yo te puedo enseñar a vos todo lo que tiene que ver con el derecho y tú aprendes. Claro. Y te puedes saber más que yo. Pero no fuiste a la universidad, no te graduaste, no puedes ejercer solo por la práctica. Claro, es que mi Tienes papá... que tener exacto, Claro. sino tienes que pasar ese proceso. Claro, exactamente. Entonces, así mismo es el pueblo del Señor,
creyó que no era necesario ese proceso Exacto. y creyó que porque era hijo de Abraham ya estaba Ya salvo. estaba. Exacto. Creyó que porque era descendiente de unos de la tribu de Israel ya era Ya era salvo. salvo. O porque tenía la práctica, ya era. Eso. Y todos pusieron un énfasis en la práctica. La práctica sin el encuentro personal con Dios. no Exactamente, exactamente. Entonces ahí es cuando a las personas que les dicen, oiga, no importa si usted practica o no practica, que es lo que les dijo antes. No importa si usted viene practicando la ley o no. Al momento de ser salvo, todos somos igualitos. Entonces, si es que es así, a los que vienen practicando y todos dirán, entonces la ley ¿para qué? ¿Ya? Y eso es lo que dice justamente el versículo 19. Y fíjense lo que dice, ahora sí vamos ahí, ¿no? Entonces fíjense, entonces dice, ¿qué entonces la ley? Entonces, Ya, otra forma de traducir, ahí en la Reina Valera, que pone, no, entonces la ley ¿para qué sirve? ¿para qué sirve la ley? Eso vale la pena decirlo, es una traducción un poco interpretada. Literalmente dice, ¿qué entonces la ley? Así como les pongo. ¿Qué? O incluso se puede entender como, ¿por qué entonces la ley? ¿Qué entonces? ¿Ya? Como le entendamos. Esto suena muy ecuatoriano. Entonces, ¿la ley qué? Diríamos así. Si fuéramos muy ecuatorianos, diríamos algo así, ¿no? Entonces, ¿la ley qué? Y se entiende. A veces, para que veamos que incluso las formas de pensar y de lenguaje no es que han variado. No, está hablando de una forma muy cotidiana. Entonces, ¿la ley qué? Es una pregunta retórica. Y aquí Pablo explica la ley. ¿Para qué está la ley? ¿Ya? Entonces dice, la ley fue añadida a propósito de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Hasta que viniera Cristo. ¿Ya? Hasta que viniera Cristo. ¿Ya? Hasta que se materialice el mecanismo, hasta que se materialice la máquina. Básicamente. ¿Ya? Entonces aquí, esto de que fue añadida a propósito de las transgresiones es ambiguísimo. Porque se puede entender de muchas formas. ¿Ya? Y muchos estudiosos de cada siglo, desde Marción, desde todos los primerísimos que estudiaron esto, hasta los más actuales teólogos, han ido dando con un montón de interpretaciones porque sea interpretación. O sea, porque en realidad es ambiguo. ¿Qué entiendo esto de fue añadida a propósito de las transgresiones o a causa de las transgresiones? ¿Qué entiendo? Puedo entender muchas cosas. Por ejemplo, Por ejemplo, puedo entender una errónea, y es que fue añadida a propósito de las transgresiones, quiere decir para que abunde, para que haya más transgresiones. O sea, que la intención de Dios con la ley es para que existan pecados. Y si es que de alguna manera lo pensamos, se podría entender eso. Mal, pero se podría entender eso. pero entonces, ¿Me explico? Entonces, ¿cuál es el asunto? ¿Cuál es una forma muy sana, digamos, y sencilla de entender esto? Fue justamente a propósito de que ahí aquí viene un asunto. Hay que, una vez más, ver en qué contexto está hablando Pablo. Entonces, el Pablo ahorita está hablando en términos de salvación y de no salvación, ¿cierto? Entonces dice, ¿la ley qué? Entonces dice, la ley sirve para una cosa, para saber distinguir qué es pecado y qué no es pecado. ya. ¿Ya? Y más adelante va a seguir diciendo y utiliza unas palabras bien interesantes que son encerrar, englobar, incluso les pone como pone, sí, encerrar, le pone. Entonces la idea es básicamente hacer un catálogo. ¿Ya? La ley lo que viene a decir, dice, fue añadida a propósito de las transgresiones. O sea, quiere decir, lo que quiere decir una forma muy sencilla de entenderlo es que la ley viene siendo un conjunto, un catálogo, una forma de entenderlo, es un catálogo de transgresiones. O sea, permite identificar lo que es pecado. Como diría el Eric suele decir, ¿no? Es como que si antes de la ley había el pecado, pero hasta la ley no se sabía qué nomás era pecado. Claro. Entonces, cuando viene la ley, lo engloba, lo cataloga. Y ya se sabe que es pecado y que no. Ya se sabe hasta dónde. Como sabe decir el Eric, es como que si el daño del Satanás y el pecado era tan grande que lo que hizo la ley fue decir esto es del pecado, esto es del daño que hizo. Es una forma de entender. O sea, es identificar. Identifica al pecado en términos generales, los individualiza. Exacto. Y dice, esta Esto es acción pecado es pecado y muerte. y por tanto la paga del Muerte. pecado es muerte. Exacto. Dice. Esto tal, muerte. Esto tal, Eso. azote. El Esto que tal, no hace sé qué. esto, y entonces ya no está
dentro de ese término general que es el pecado. Entonces Exacto. ahí le tipifica el pecado. Exactamente, le pone título, le pone rótulo, Eso, pone no membrete. matarás, honra a tu padre y a tu madre, no Exacto. adulterarás, no fornicarás. Es decir, le va tipificando a los actos humanos como pecados. Exactamente. O sea, lo que diría es, entonces la ley ¿para qué? Diría, porque hay transgresiones. O sea, lo que quiere decir básicamente es lo que sabemos nosotros. O sea, el hecho de ser salvos no significa que ya nunca más nos vamos a equivocar en la vida. Entonces, para que después se sepa dónde, hasta dónde hay que ir. Dónde sí, dónde no. Y qué hacer si es que no. O sea, viene otra vez del concepto de manual. O sea, si usted ya pasó por esta máquina, tiene que, para que su máquina le funcione, ¿no? O sea, para que usted no le funcione, haga estos mantenimientos, haga estas cosas, esto aquí, esto acá, esto acá. Si le saltó este indicador, vea si primero está aquí, acá, o sea, y fíjense que básicamente eso es la Torah. Si es que alguien mató, si es que alguien mató tal cosa, si es que alguien estafó, si es que alguien perjudicó, si es que alguien si es que alguien pecó, tal sacrificio, que no sé qué, que no sé cuánto, que tal recompensa. Es eso. Entonces eso es el tema de a propósito de las transgresiones, ¿no? Dice, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, ¿ya? Pero esto de hasta que viniese se da también interpretación, porque parece y da la intención, da la impresión de que hubo un tiempo entonces en donde no había promesa, ¿ya? Porque hasta que venga la promesa. ¿Ya? Entonces, no, el asunto es básicamente lo que quiere decir Pablo, no es tanto en un tema de que, bueno, desde Abraham hasta que vino la promesa, o sea, hasta que vino el Señor Jesús, que es como todos entendemos, cualquiera se preguntaría, ¿y esos cómo se salvaron? Porque cualquiera de nosotros diría, bueno, nosotros somos salvos por el sacrificio del Señor, Ajá. ¿no es cierto? Y los otros por los sacrificios de animalitos. No, no, todos nos salvamos igual, por la promesa, porque la promesa siempre estuvo. ¿Ya? Lo que aquí está hablando es justamente de, digamos, justamente de cómo ocurre básicamente la salvación, me parece, en la persona que ya tiene la práctica, digamos. ¿Sí, sí me explico? O sea, porque algunas personas, y es lo que va a decir más adelante, lo del ayo, esto no se aplica a gentiles, se aplica a gentiles, a judíos. Porque el pueblo judío, que digamos, por su tradición, por su vida, por su antecedente, ha tenido la ley en su vida, la cuestión es, parecería que aquí Pablo justamente está hablando del pueblo judío. Ya, está hablando mayormente del pueblo judío, no tanto ya en términos generales de los gentiles, sino está hablando del pueblo judío. ¿Sí? Entonces dice, entonces la ley ¿qué? Entonces dice, la ley fue añadida a propósito de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha las promesas, la promesa, ¿cierto? Dice, y ahí abre un paréntesis explicativo que dice, la promesa que fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador, y el mediador no lo es de uno, pero Dios es uno. Y esto de aquí justamente estaba viendo, estaba averiguando porque en realidad no se entiende esto del mediador y todo lo demás. Parece ser una referencia, una mención a Moisés. ¿Por qué? Porque en la tradición de la entrega de la ley, el que media, el que está como intermediario, digamos, de la entrega de la ley es Moisés, ¿no? Incluso en la tradición judía, el Pirkei Avot de la Mishnah comienza diciendo justamente, Dios entregó la ley a Moisés. Ya, y Moisés la recibió y todo lo demás. Entonces, ahí viene un asunto, y es el asunto de que justamente la figura del mediador es una cosa extraña para la época, y parece ser que esto de que, y esta frase del mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno, y, o sea, toda esta frase parece que, según estuve leyendo, algunos proponen que, y parece coherente, que es alguna frase que en la época se comprendía, que en la época se hubiera comprendido, pero que parece por el paso del tiempo ya se perdió ese sentido. O sea, y es muy complicado llegar a saber a ciencia cierta qué significa. Ahora, tratando de darle un sentido, tratando de darle un sentido de entenderle, digamos, esto de la ley que fue, o la promesa que fue ordenada por medio de ángeles, ¿ya? Etcétera, igual suena un poco extraño, porque fíjense, si lo leemos, ¿no? ¿Qué entonces la ley? Perdón, que está hablando de la ley, no de la promesa. Entonces, la ley, dice, fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y esto, digamos, que la ley fue dada por medio de ángeles, eso incluso queda registrado ya en algunos textos judíos de la época, ¿sí? O sea, si, de la Mishnah y el Talmud básicamente, se sabe que algunos rabinos decían que los que hablaron
fueron, o sea, o digamos, si bien se escuchó la voz de Dios es algo más abstracto que literalmente el eco, o sea, lo que sale de la boca, sino la voz de Dios es justamente los mandamientos. Entonces, lo que se escuchó y todo lo demás fue ángeles hablando, básicamente. Fue ángeles leyendo, fue ángeles hablando y todo lo demás. O sea, no es que Dios bajó, sino que para cosas, como decir, la forma de explicarlo es como si fuera alguna persona importante, un rey, un presidente, lo que fuera, y para cosas importantes se asoma él, pero para cosas no tan importantes manda a alguien con cierto rango. Básicamente es eso. Entonces, los ángeles, los mensajeros, son los que se encargaron de abrir la boca, básicamente, pero la palabra, el mensaje era de Dios. Eso. Y que dice que fue dado por medio de ángeles en manos de un mediador. Al parecer es una referencia a Moisés, justamente. Sin embargo, el asunto es que si es que fuera mediador es un problema. Es un problema bien complejo, porque lo que dice adelante, el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Lo que pasa es que la figura del mediador es justamente eso, el que tiene algo en común con las dos partes que están en el contrato. Un mediador. Mediador. Claro. Entonces, pero ¿qué pasa? El mediador es justamente el que tiene como intereses compartidos, o sea, tiene algo de los dos, que es el que hace que la comunicación se dé. Entonces, cuando dice que aquí le dio en manos de un mediador, y el versículo 20 es el complejo, o sea, el que dice, el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno, es rarísimo. O sea, en realidad no se entiende. No se entiende. Y como les digo, se puede dar un montón de explicaciones, pero al parecer o sea, seguramente creo yo que en ese tiempo se entendía, pero ahora es bien complicado de entenderlo, ¿ya? Pero Más allá es de que eso, lo que se puede entender, digamos, o sea, como les decía, tratando de darle un cierto sentido, lo que quiere decir, o la idea que está detrás, que se ve que está detrás, es que de alguna manera lo que está diciendo es, no hubo tal mediador, o sea, Moisés no fue el mediador, sino lo que fue es Dios dando directamente ahí su palabra al pueblo. Por eso es que termina diciendo Dios es uno. Aquí hay una traducción que dice, ahora bien, no hay mediador cuando se trata de una sola persona. Esa es otra interpretación que también la leí por ahí. Lo que pasa es que esa forma de traducir es un poco ya interpretándole, porque literalmente dice algo así, el mediador es solo de una parte. Claro, una sola persona. O sea, literalmente dice así, el mediador es solo de una parte, pero Dios es uno. Pero, no, pero yo le entiendo, ¿no? En el sentido de que mediador en términos legales se entiende aquel que quiere juntar a dos personas, hacer un acuerdo entre dos personas que no pueden ponerse de acuerdo. Ya. Entonces habla el uno, habla el otro y el mediador va Y les direccionando, concilia. coordinando, conciliando, digamos, ¿no? Entonces, ¿quién conciliaba allí? Moisés, que era el que toma las tablas y anda a darles, ¿no? Les entregó. Pero también dice, y después dice, ¿no? Y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Pero no es que, como a veces se cree, no, el Padre acá enojado y los hombres acá condenados, digamos. Entonces, entre Dios y los hombres se pone Jesucristo hombre. Así le dice, ¿no? Claro. Pero es uno solo Dios. No es que había otro Dios menor que vino acá. Es el mismo. Por eso, Él siendo Dios la una parte y siendo la otra parte los hombres pecadores y condenados, Él mismo tuvo que humanizarse para entonces entrar, como decir, a hacer la paz entre Dios y los hombres. Pero era el mismo. Era el mismo, claro. Exactamente. Era el mismo. O sea, básicamente lo que acá está diciendo es la ley que para nosotros fue ordenada por mano de ángeles. O sea, que nosotros, a nuestra vista, hubo un intermediario, digamos así. En realidad, lo que estaba pasando era Dios declarando su palabra, haciéndola descansar sobre él mismo. Sí. Ya, eso básicamente. Entonces dice, luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. ¿Ya? Y eso, como si ustedes se dan cuenta, esa es la idea principal. Después, cómo lo sustenta es con lo que me permití poner, digamos así, al lado derecho, en este cuadrito naranja. Dice, porque si la ley dada pudiera vivificar, pudiera dar vida, fíjense ustedes que aquí ya Pablo está utilizando más palabras, salvar,
etcétera, ¿no? Vivificar. La justicia fuera verdaderamente por la ley, mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, dice así, para que la promesa, a partir de la fidelidad de Cristo Jesús, fuese dada a los fieles. ¿Ya? Entonces, fíjense, aquí esto básicamente hay que entenderlo como que si fuera solamente un enunciado, una cuestión meramente descriptiva. La pregunta es, ¿la ley es contraria a las promesas? No. Entonces, básicamente, a ver, retrocediendo. La pregunta que ha detonado esto es, ¿la ley qué? Entonces, ¿la ley qué? Entonces, ¿la ley qué? Pues la ley fue dada a propósito de las transgresiones. O sea, para catalogar las transgresiones, ¿entiendes? ¿Ya? Para catalogar las transgresiones hasta que venga en cada persona, digamos, ocurra en cada persona la simiente, la promesa. ¿Cierto? Ya. Entonces dice, y si es así, dice Pablo en el 21, luego, la ley es contraria a las promesas, o sea, son dos cosas que chocan, dice de ninguna manera. No, no hay contradicción. O sea, digamos, ¿el manual es contrario a la máquina? No. No, no. Dice, ¿por qué? Porque la ley, porque ahí lo que básicamente está diciendo es, hay que diferenciar las funciones. La ley no está dada para vivificar y la gracia no está dada para vivir, no está dada para practicar. Es lo que está diciendo. Entonces dice, la ley, entonces aquí fíjense, o sea, lo que está haciendo es ejemplificando a partir de la inversión de los roles. O sea, ¿qué vivifica? ¿Qué da vida? La gracia. La gracia, las promesas, ¿cierto? Sí, sí, si las promesas vivifican entonces. Entonces dice Pablo, ¿cómo sé que es así? Pensemos al revés. Entonces, ¿qué pasaría si la ley pudiera vivificar? Pudiera dar vida, dice. Si la ley pudiera vivificar, ¿qué resulta? La justicia fuera realmente por la ley y ya no por la gracia del Señor. ¿Sí se fija? Eso es lo que está diciendo. ¿Ya? Entonces es un ejercicio mental que hace Pablo bien interesante. ¿Ya? Dice, luego, ¿la ley es contraria a las promesas? No. ¿Qué pasa? Cada cual tiene su rol, es lo que está diciendo. La ley no sirve para vivificar, la que vivifica es la gracia, las promesas. Entonces, ¿por qué? Porque si la ley pudiera vivificar, dar vida, hacer salvo a alguien, la justicia sería por la ley, o sea, por méritos. O sea, por méritos es lo que está diciendo. Pero la escritura dice, lo encerró todo bajo pecado. ¿Esto qué significa? Esto puede entenderse de muchas maneras y se da muchas veces de interpretaciones. ¿Cómo se entiende esto? La escritura lo encerró todo bajo pecado. Esto fíjense que está hablando, como bien lo decía mi papá, está hablando mucho en un lenguaje legal. Y esto de encerrar bajo pecado es una forma muy técnica de decir, los catalogó. Sí, o sea, los tipificó, los membretó. ¿Ya? Dice, o sea, ¿qué hizo la ley? La escritura cataloga todo lo que es bajo pecado, o sea, todo lo que es condenable. Eso es lo que quiere decir. Para que la promesa, o sea, la vivificación, que es a partir de la fidelidad de Jesucristo, fuese dada a los fieles. O sea, dicho de otra manera, lo que quiere decir es lo que hemos dicho muchas veces. Pablo aquí se da un poco la vuelta. ¿Ya? Lo que dice es, entonces, ¿la ley es contraria a las promesas? No. ¿Por qué? Porque la ley lo único que te hace es enseñar cómo vive un justo. ¿Ya? La ley no puede darte vida. Porque si la ley pudiera darte vida, la vida ya no sería gracia, ya no sería regalo de Dios, sino un mérito. ¿Ya? ¿Y qué hizo entonces, qué hace la ley? Dice, la ley lo que hace es catalogar lo que es el pecado, encerrar todo bajo pecado, o sea, catalogar todo lo que es pecado. ¿Para qué? Para que la promesa sea a través del Señor Jesús y pueda llegar a los fieles. O sea, lo que está diciendo es, la ley lo que hace es enseñar a distinguir lo que es pecado de lo que no es. Pero jamás puede eso vivificar. O sea, la ley tiene un carácter eminentemente práctico. Formativo. Bíblico, o sea, de vida. ¿Ya? Eso es lo que tiene la ley. La ley nunca sirvió para hacer al hombre salvo. No, la ley siempre estuvo para que el hombre salvo sepa cómo vivir. Correcto. Ese es el asunto. Entonces dice, pero el 23 no. Pero antes que viniese la fidelidad, estábamos confinados bajo la ley.
Y aquí está hablando, fíjense ustedes, en un estábamos, un nosotros, y al parecer aquí Pablo se está refiriendo al pueblo judío, no tanto a los gentiles. Ya, estábamos. Dice antes que viniese la fidelidad, o digamos aquí se puede entender de dos formas. Una que está hablando de los judíos, o bien de todos, en el sentido de que antes de que cada uno independientemente ocurra la salvación. Entonces dice, antes de que viniese la fidelidad, vale la pena, digamos, aquí aclarando, cuando habla de viniese y todo lo demás, no está hablando de cuando llegue el Señor Jesús y hasta el momento en el que murió, sino en el que ocurre en cada persona, digamos. Entonces, antes de que viniese, entiéndase, a cada uno la fidelidad, todos estábamos confinados bajo ley, o sea, estábamos condenados. Eso es lo que quiere decir. Vale la pena decirlo. Confinados bajo ley es lo mismo que arriba ha dicho encerrados bajo pecado. Es el mismo lenguaje. ¿Qué quiere decir eso? Estábamos catalogados como pecadores. Porque aquí la palabra bajo ley es sinónimo de inconverso, pecador, injusto, etc. O sea, condenado, básicamente, proscrito. ¿Sí? Entonces dice, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Eso es lo que quiere decir. Si estábamos confinados bajo ley, ¿qué quiere decir? Encerrados con respecto a aquella ley, con respecto a aquella fidelidad, ¿no? Aquella fidelidad que iba a ser revelada. O sea, lo que quiere decir es, antes que viniese la fidelidad, estábamos encerrados, estábamos separados del uno del otro. Gracias. Gracias. ¿Sí? Es lo que quiere decir. ¿Ya? Antes que viniese la fidelidad, estábamos confinados bajo ley. Si estábamos condenados. Estábamos en otra aura, confinados, encerrados bajo ley. Dice, encerrados, ahí no dice tanto de para, sino con respecto a aquella fidelidad que iba a ser revelada. O sea, estábamos en otro compartimento. Estábamos en el compartimento de los no salvos. ¿Ya? Dice, de manera que la ley ha sido para nosotros nuestro ayo. Dice, pero venida la fe, perdón, nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fidelidad. O sea, lo que quiere decir aquí básicamente es, la ley a lo mucho, te sirve para que no te pierdas en el camino hacia, o sea, para que guardes una vida más o menos estable, digamos, hasta que Dios te escoja. Eso es lo que quiere decir. Porque vale la pena decir, el ayo, incluso el ayo, la figura del ayo en esa época, si ustedes buscan ayo aquí, de pronto han escuchado la palabra pedagogo, y suena muy educativo, muy noble, ¿no? Que le va a educar. Claro, muy noble. Pero resulta que los ayos en la época de los griegos y demás eran esclavos. Eran esclavos que hacían de niñeros, pero esclavos. O sea, nunca fue un ayo, un pedagogo, un maestro que le prohijaba. No. El ayo era un esclavo, digamos un esclavo que le cuidaba al guagua, que le llevaba, que le cargaba la maleta, que le cargaba, le dejaba en el lugar, le iba a traer. O sea, ese era un niñero. El niñero, digamos, pagado, o sea, no libre. Por otro lado, también Josucito y hermanos, la ley, claro, la promesa fue primera, ¿no? Luego vino, que quizá no le entendieron bien, pero viene la ley y les da para que vean lo pesado que es por sí solo guardar la ley. Por eso es que, en el andar, perdón, termino esta idea, en el andar del pueblo de Israel, les dio leyes una y otra vez, les dio, pero ellos no podían guardar. O sea, no podían ser salvos, por así decir, solo por el guardar la ley. Era necesario que venga Cristo para que Él le anteponga, digamos, a la ley que fue dada acá, le ponga la promesa, y con la promesa, con el poder de Dios y de su Santo Espíritu, ahí sí podía ya después cumplir la ley. Pero antes de eso era imposible. No, sí era posible. Incluso lo guardaban mal, pero lo guardaban. El asunto, o sea, ¿qué es lo difícil de cargar? No es difícil de cargar la ley. Si nos podemos a pensar, cualquier persona que se disponga lo puede. O sea, cualquier persona que se disponga así, cualquier persona puede guardar la ley. O sea, puede seguir los preceptos que están escritos. Ahí están los judíos, ellos lo hacen. Al punto de eso, o sea, y eso no significa que sean salvos. Y no es que son carga, que no pueden. Ellos lo No, hacen. pues, ellos viven, han vivido así siglos, de milenios. ¿Qué es lo pesado? Que es lo que no les salva. ¿Qué es lo pesado? Exacto. ¿Qué es lo pesado? Que eso no lleva nada.
Esa es la carga que no han podido, o sea, la carga es la tara mental ahí que tienen de que con eso ya están. Ese es el asunto. Pero de ahí vivir la ley, no, esto es todo un pueblo que milenios ha vivido y no están cansados, que no puedo, es imposible. No, no, porque es lo mismo que cualquier sistema normativo. Es lo mismo. Cualquiera diría, ay, la ley ecuatoriana es pesada. Hay abogados que hasta ganan cuánta plata con eso. Porque no es imposible, no es difícil cumplir la ley. Lo que es difícil es justamente cumplirla bien, si se quiere, dentro de los parámetros. Pero justamente ese es el pero. O sea, es el pero el pero es justamente lo de la salvación. Ahora, Ese es el pero. ahora, por más que uno se esfuerce, y dice la Biblia, ¿no? Si uno guardara uno de los 10 nomás, dice uno puede guardar los 9. Y falla en uno, se hace responsable de todos. Claro, pero si es que estoy pensando solamente en términos de obras. Si, o sea, si yo me quedo solo con la ley, claro, te cargas una cosa de que te cargas solo el manual. Pero en cambio, si uno como está, digamos, es que eso es lo que te digo, es lo que pasa por pensar eso, o sea, pensar que la ley es alguna cosa autónoma. Y no, la ley nunca fue autónoma, la ley siempre dependió de algo más, Claro. que es este tema de acá. Entonces, si me Sí, quedo eso solo es. con la ley, claro, me quedo con una cosa que es útil, pero no tiene ningún fin, tiene ningún objetivo. ¿Para Es qué? que la ley precisamente no fue dada para salvar. Exacto. No fue dada para salvar, sino para hacerle dar cuenta al hombre de lo imperfecto que es y de la necesidad que tiene de un Salvador. No, Luego viene el Señor Jesús con la promesa y ahí sí le da valor a ese poder de Dios para salvar al hombre. sí, pero es que justamente es al revés. O sea, primero viene la promesa, después viene la ley. Es lo que está diciendo Pablo acá. O sea, es justamente eso. O sea, la ley, digamos, esa es cuestión de perspectiva, digamos. O sea, históricamente hablando, incluso lo que dice Pablo, incluso históricamente hablando, primero vino la promesa. La ley vino añísimos después. Lo que pasa es que para nosotros parecería que la ley siempre hubo No, no, y no hubo siempre. no hubo siempre. Entonces, por eso dice Pablo, entonces, si no hubo siempre a la ley, ¿para qué está la ley? Eso es lo que estamos viendo ahorita. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Lo que dice es, la ley dice dos cosas. La ley sirve, uno, para catalogar lo que es pecado de lo que no es. O sea, dicho de otra manera, sirve para que el hombre, ya que es algo, sepa manejarse en la vida. Segundo, a los que hemos sido de alguna manera conocedores de la ley antes de ser cristianos, antes de ser salvos, a lo mucho sirve como un buen ayo. Pero que bien cogida la ley, digamos, incluso sin, antes de ser salvo, bien cogida la ley, a lo mucho lo que hace es preservarte para que te salve. Pero no puede hacer más que eso. Claro, ahí sí. Eso es lo que quiere decir. O sea, la ley con el ayo, como figura de ayo, O podríamos es decir eso, otra es alguien cosa. que a lo mucho te puede orientar lo más, o sea, es el que más cerca te puede llevar, Ya, pero no te pongámosle salva. en el término de que Ayo es un criado, digamos, un esclavo. Y supongamos que ese esclavo tenga una instrucción, sea un hombre no, que le puede guiar. Ujú. Pero hay una cosa, el ayo, el criado, el niñero, le puede educarle, pero no le da herencia. Exactamente. O hablando en el término de educativo, como vos decías, ¿no? Tú me puedes enseñar mucho derecho, pero el que me puede dar el título es Es, una autoridad, claro, es una universidad. claro. Entonces, lo mismo, yo puedo ser experto en Torah, puedo tener toda la práctica, la indumentaria, el lenguaje y todo, pero el que me da el título de salvo Es el Señor Jesús. es la fidelidad de Dios, o sea, es Dios mismo. Claro. Entonces, por eso dice, lo que Pablo, como ven aquí es una cuestión bastante más sencilla de pensar. Lo que dice Pablo es, lo que dice es básicamente, eh, lo que dice básicamente es, la ley para qué está, para saber diferenciar el pecado, la ley no está para vivificar, o sea, más bien dicho, ¿para qué está la ley? Primero hay que ver para qué no está, básicamente. No está para No salvar. está para vivificar, para salvar, para eso no está. Entonces, ¿para qué está? Para encerrar todo bajo pecado. O sea, Lo que para es saber lo que es pecado. ¿Ya? Y dice, y a lo mucho, a los que hemos venido con un antecedente, como diría Pablo, ¿no? De judaísmo, de alguna cosa, a lo mucho
Lo que puede hacer es guiarnos lo más cerca a Dios, al Señor Jesús, lo más cerca, pero jamás te podrá hacer salvo. ¿Ya? Y dice, pero, como concluye, ¿no? Pero, venida la fe, o sea, venida ya la máquina, Ajá. ya no hace falta pues el manual, porque ya estoy con la máquina, básicamente. Dice, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fidelidad de Cristo Jesús, ¿no? Pues básicamente eso, por la fidelidad de Cristo Jesús. Y aquí viene otra mini razón, dice, porque todos los que han sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo. Pero ¿Ya? esto no lo han leído los judíos. Algunos sí, y Claro. es complicado entenderlo y les da calambre al ojo. Les da calambre al ojo por justamente todo este tema, porque si ustedes se dan cuenta, esto es antijudaísmo, Claro. es antijudaísmo. Y bien entendido esto, es del fundamento de nuestra fe. No, porque para decirle Es el esta fundamento frase de a los nuestra judíos, fe, claro. ya no hay judío ni griego, ¿no? Ellos eran exclusivistas, no creían que todos los judíos y nada más. Pero cuando aquí derrumba ese paradigma y dice ya no hay judío ni griego, o sea, ya no hay como decir Salvo- hebreos y gentiles. O sea, aquí desglosémosle, ¿no? ¿Qué Claro. significa esto? Ya no hay judío ni griego. ¿Qué significa? O sea, ya no hay salvo de nacimiento Eso. y no salvo de nacimiento. O sea, ya no hay ese yo siempre he sido salvo y tú estás recién aprendiendo y te falta. O sea, ya no hay eso. Ya no hay esclavo ni libre. Somos- En este sentido, el esclavo, fíjense ustedes, si hacemos el paralelismo, el esclavo sería el judío y el libre sería el griego. ¿Ya? Haciendo un paralelismo en el sentido de esclavo de ese pensamiento y libre de esa forma de pensar. O sea, no hay, o sea, se rompe todo. O sea, ¿por qué? Porque es lo que siempre hemos dicho. Cuando nos presentamos ante la gracia del Señor, todas nuestras obras valen lo mismo que nada. Claro, Trapos de son trapos de Trapos de inmundicia, inmundicia. dice Entonces, Isaías. cuando nos presentamos ante el Señor, por más observador de la Torah que haya sido, al momento de ser salvo, lo que nos salva no es lo que yo ya he hecho o dejado de hacer. Bueno o malo, digamos así, porque todo termina siendo malo. Y lo que nos salva, lo que nos justifica es el Señor, es la fidelidad de Él, su gracia, etc. ¿Ya? Y por eso dice, ya no hay varón ni mujer. Esto, evidentemente, fíjense ustedes, entre paréntesis, este es un versículo que justamente sirve para entender que Pablo hablaba de manera metafórica. Evidentemente aquí no es que dice que ya no hay más géneros, no hay más sexos, No, no, sino que ya no hay distinciones. En este caso, por la sociedad en la que vivían, aquí fíjense, o sea, está hablando igual en condiciones de esclavo, libre, del que uno es más que el otro, en que el uno es más que el otro, el judío es más que el griego, el libre es más que el esclavo y el varón es más que la mujer en esa sociedad. Entonces aquí Pablo justamente dice en términos de salvación, y una vez que hemos sido salvos todos, ya se rompen cualquier cosa social, cualquier consideración nuestra que nos permitiría hacer una distinción entre uno y otro, ya se rompe. Porque todos hemos sido, como dice ahí, revestidos de Cristo. Eso es básicamente lo que está diciendo. O sea, hemos sido, y es lo que está, o sea, ¿qué está diciendo esto? ¿Qué significa a la larga, y en pocas palabras, esto de ser salvo? Esto de pasar de muerte a vida y todo lo demás. ¿Qué significa? Que he sido revestido, he sido cubierto por los méritos de Cristo. O sea, salgo con la vestidura, con el revestimiento de Cristo. Eso es lo que me salva. Si se quiere. O sea, por pensar así es como que, hablando en la metáfora de la máquina, es como que si yo viniera con toda mi indumentaria, ¿ya? De pecado, de buenas obras, entre comillas, de lo que fuera. Vengo con todo eso y Dios dice, eso vale lo mismo que nada. Para que tú pases, tengo que meter a la máquina y en la máquina, ¿qué va a pasar? Te pongo la revestidura, o sea, te pongo la capa, si se quiere así, la naturaleza, ¿ya? Mía. ¡Pum! Pone. Y cuando sale, nos damos cuenta que como todo proceso industrial, cualquier materia prima que entre por la máquina y sale, todo lo demás sale igualito.
Eso es lo que está diciendo. Entonces, si acá uno era esclavo, era libre, era hombre, mujer, negro, blanco, alto, gordo, lo que fuera, ¿ya? Más inteligente, menos inteligente, lo que fuera, ¿ya? Viene con todo eso, eso se quita y aquí lo único que importa es que esté revestido del Señor. Y eso es lo que hace válido a la persona después. O sea, lo que importa es que Cristo viva en nosotros. Exactamente, ¿qué es lo que dice? La fidelidad del Señor, eso. Cumplir la ley, todo, pero sí, en realidad Cristo no ha nacido. Ajá, exacto. Entonces, fíjense, a eso es a lo que se refiere con lo que dicen, ¿no? De Cristo están revestidos. O sea, lo que quiere decir es, acuérdense que esto de haber pasado de muerte a vida no es otra cosa sino haber sido transformado, recubierto, revestido de la naturaleza de Cristo. Eso es lo que justifica. Pero aquí en el 27 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, está hablando de un mero bautismo. ¿Cómo? ¿Cómo? Aquí en el 27. Pero ¿cómo? O sea, se refiere al bautismo en agua. Sí, más que eso, fíjate que aquí lo utiliza como un sinónimo el tema de ser bautizado, porque ser bautizado significa ser inmerso. Inmerso. O sea, está revestido. Ser revestido es lo mismo que estar bautizado. Porque cuando uno se sumerge, se inmerse en agua, está revestido del agua. Entonces, el bautismo es sinónimo de inmersión, o sea, de estar zambullido en todo eso. O sea, no se refiere precisamente Claro, no necesariamente. Exactamente, o sea, uno está en ese ámbito, por así decirlo. Ajá, eso, entonces dice, porque todos ustedes son uno en Cristo, y si ustedes son de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham son y herederos según la promesa. Entonces, fíjense ustedes, lo que termina diciendo Pablo, retoma lo que inició hace un buen rato, y lo que termina diciendo bueno, ya terminamos, ¿no? Dice, y si ustedes son de Cristo, ahí recién son linaje de Abraham. ¿Ya? Son el linaje de Abraham y herederos según la promesa. ¿Ya? Entonces, fíjense ustedes que esto a cualquiera que lee del judaísmo le va a retimbrar los tímpanos, o sea, le va a quedar sonando horrible. Le suena horrible, le suena abominable cualquier cosa de estas cosas. Pero, qué pena, Pablo desde el inicio se dio cuenta cómo funciona la máquina. Hablando en términos, ¿no? Él se dio cuenta cómo es que funciona la máquina y les dijo de frente. Les dice, lo siento chicos, pero entendieron mal cómo funciona todo. Ustedes pensaron que la Torah era la máquina y no, la Torah es del manual. La máquina es otra cosa. Ustedes están pensando al revés. Tienen que dar la vuelta al chip y ahí funciona, y ahí corre, y ahí fluye. Porque si no se hace una cosa ahí que no tiene ni pies ni cabeza. Porque si yo pienso que la ley es la máquina, se cae todo lo demás. Y termino con una cosa no funcional. O sea, termino dándole atribuciones a algo que no tiene. Y les aclaró todo cuando les dice que hay algunos que han ido a judaizar y todo eso, ¿no? Exacto, judaizar es eso. Fueron a judaizarle, hagan esto, hagan lo otro y todo lo demás, como ridiculizando a la fe, a la promesa, Claro. a la gracia y diciendo, tiene que volver a cumplir la ley y todas esas cosas, ¿no? Y entonces él les dice, ¿por qué sois salvos? ¿Por la ley o por la gracia? Cumplan la ley, sí, pero primero está la gracia. Primero está la gracia. Si no hay ese encuentro con Cristo, puede cumplir toda la ley, pero eso no le va a salvar. Entonces tiene que primero tener un encuentro con Cristo. Y en su gracia somos salvos y ahora sí vienen las obras de la ley, porque no voy a hacer mérito para salvarme, porque Él ya me salvó. Ajá. Ahora, resultado de la fe en Dios, de la fidelidad de Dios, vienen en cambio las obras de la ley, pero ya no para nuestra salvación, sino para demostrar que somos ya pueblo de Dios. Exactamente. Entonces, fíjense, judaizar, básicamente, ya en estos términos viendo todo, es pensar que la ley es la máquina y no el manual. Y enseñar eso es lo que está mal. O sea, y en realidad, más que enseñar eso a la ley, es enseñar que cualquier otra cosa es la máquina. O sea, es eso. O sea, como decíamos hace un tiempo, ponerle el énfasis en que una determinada obra o ciertas obras son las que salvan. Entonces, ya les digo, ahí caen un montón. O sea, los de la prosperidad caen en eso. Porque ponen el énfasis en una máquina. En esa práctica piensan que eso es la máquina.
los que piensan que hay que corregir la Biblia porque toda la Biblia está mal. Y ahí hay que corregir todo lo demás. Pues de eso, lastimosamente caen en eso. ¿Ya? Que en eso está la virtud de. Y los que dicen que Ya. solo la gracia. Los que dicen en cambio que solo es una desdibujación igual de la máquina. ¿Ya? Es una desdibujación, porque sí es cierto que es la gracia, pero no lo es todo. ¿Ya? Entonces ahí, por ejemplo, a ellos evidentemente les falta el manual. Se hablan en términos cristianos es eso. Es eso. Y es lo que de pronto a nosotros mismos nos faltaba hace un tiempo. Que justamente por eso es que no fluye. Porque de nada sirve tener una hermosa máquina, saber cómo funciona, digamos, saber que hay la máquina, si después ya resulta que no todo el tiempo estoy siendo salvo. Que es lo que digamos, buena parte de la cristiandad no se dio cuenta. Y es pensar que solo hay que centrarse en ese momento en cuando pasa de inconverso a converso, ¿no? A convertir. O sea, solo eso es lo más, y no, o sea, ya después de que se Hay que convierte y cuidar. comienza todo lo demás, o sea, y además, eso ni siquiera le compete a uno. Lo que ya las congregaciones nos competen es desde que Dios les salva en adelante. Ahí entramos, y fíjense que ahí más bien es donde no se habla. Y ahí para, ahí sirve la ley, pues. Porque ahí toca enseñarle, toca compartirle, toca enseñarle, disipularle, enseñar todo. No es que ya con ser salvo ya sabe todo. No, pues. Algunas cosas sí, pero tendrá que tener una persona que le enseñe, que vaya siendo ducho y todo lo demás y tal. Sea autónomo eventualmente con el tiempo y todo. Cuando nos dicen que por andar ahora estudiando esto, nos dicen, has caído de la gracia. Eso digo, ¿Cómo se utilizando, les explica? digamos, primero que esas conversaciones no son sencillas. No son sencillas y como ven merecen tiempo. Porque por lo general son diálogos que se hacen de memoria. O sea, son diálogos que se hacen de memoria. Y es muy complejo, o sea, más dicho, lleva tiempo hacer que una persona desbarate esos argumentos que tiene que no son propios, o sea, son de memoria. Entonces, ¿por qué? Porque siempre se enseñó, lastimosamente, a partir mismo de Gálatas, que la ley es mala, que lo que importa es la gracia. Porque aquí clarito dice, bajo la ley, bajo, no sé qué. Entonces, no se dieron, como les digo, el tiempo de más o menos como Dios nos está permitiendo hacer ahora, y vemos que tiene otra línea, otra estructura, y como ven, no es una cuestión de una hora. Entonces, cuando una persona, o sea, lo que me he dado cuenta es que parte mucho de cómo se enseña la palabra. Y hay que saber así, lastimosamente, la palabra se enseña de memoria, no se enseña pensando, se enseña de memoria. Nosotros somos salvos por gracia. Amén, ya está. Entonces, cualquier persona que vayan a ver, que escucha, que abre de Malaquías para atrás, cuidado. Pero nunca les dice siquiera por qué. Entonces, lo que yo me doy cuenta es que por lo general uno está hablando, lastimosamente, con una persona, con un hermano, que aprendió algo de memoria. Entonces hay que tener el suficiente amor y tiempo, sobre todo, para poderle explicar. Y siempre he contado alguna vez a algún hermano, cuando hablábamos de esto, del Shabbat, por ejemplo, hablamos del Shabbat, él me decía, pero se está cayendo de la gracia y que no sé qué. Sí. Y hablando del Shabbat, por ejemplo, me dice, pero es que ya está escrito que Shabbat no es hecho que el hombre no está hecho para el día de reposo, sino el día de reposo para el día para el hombre. ¿Eh? Tal, le digo, ¿y sabe dónde está eso? Me dijo, no, está en Marcos 3. ¿Ha leído? No, venga, siéntese, leamos. Y le leí todito. Leímos con el hombre, fuimos conversando sobre eso y al final dijo, nunca me habían explicado nadie de eso. ¿Por qué? Porque lastimosamente las cosas que se hacen son de memoria. Porque hagan cuenta que lastimosamente también una buena parte del cristianismo ahora ya es buena parte de tradición. Entonces se tiene ya respuestas modelo, o sea, ya es una farmacia. O sea, tiene fiebre, tome esta pastilla. Entonces vienen hablando de la ley, tome este versículo. No sé qué, no sé qué tal. Entonces el asunto es que hay que hacerles ver que no es un asunto así tan sencillo de decir, no, me estoy cayendo de la gracia, hermano. No, o sea, en realidad lo que veo, lo que me he dado cuenta es que vienen con esta metodología un poco fallosa y lo que hay que tener es tiempo, tino y que Dios mismo disponga el espacio para poder conversar, porque es un tema más de tiempo.
un tema más de tiempo y que la persona comprenda y incluso que no se confunda más de lo que puede estar confundido. Porque les digo, las respuestas que se suelen dar a estas preguntas son generalmente de memoria. Ya nunca son respuestas que son razonadas, que tienen argumentos. Es me dijeron. Exactamente. Así Ese es el dicen. problema. O sea, es me dijeron y quién le dijo, mi pastor. Y vaya a ver quién le dijo al pastor, el que le enseñó, y vaya a ver quién le dijo. Entonces es una cosa así. Pero cuando vayan a ver, ¿leyó el versículo? No. Entonces, ¿cómo se lucha eso? A la larga es luchar contra la desinformación. Así es. Entonces, ¿cómo se lucha con la desinformación? Con tiempo. Con tiempo. Información. Claro, con la información Y más correcta. que todo, Josuecito y hermanos, hemos notado nosotros que, bueno, así nos toca, ¿no? Tratar con gente que ha tenido tantos años de cristianismo y ni siquiera ha leído una vez toda la Biblia. Claro. Y la mayor cantidad de conocimientos que tienen son porque han oído, ¿no? Como dijo Job, de oídas te había oído. Sí, pero verle cara a cara no era. Entonces, muchísima gente en el mundo cristiano, sus conocimientos son simplemente porque le han dicho, pero no son el resultado de una investigación profunda, metodológica, y no hay una investigación y un encontrar la verdad a través de un estudio profundo y que el Espíritu Santo sí le da uno. Entonces son solamente uno oye de un predicador, él dijo así, y lo da por hecho. Claro. Y cree. Entonces muchas de las creencias que se tiene son de oídas. Y eso no le da, no hace fe, como decimos, no hace fe en juicio. Claro. Así, entonces es necesario que nosotros estudiemos la palabra y que nos sentemos como lo estamos haciendo ahora y ojalá muchas veces más presencial para estudiar la palabra y para poder entender y tener bases y argumentos para sostener una tesis cualquiera que sea. Así es, exactamente. Entonces voy a dejar de compartir y si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, sería bueno que lo podamos compartir. Y si no, podemos ir terminando la grabación por hoy. Sí, perdón por habernos pasado en el tiempo un ratito. Pues como estamos de Como vacaciones. estamos de vacaciones. Entonces creo que puedo terminar la grabación por hoy, si no hay preguntas. Bendito Dios.